Fue un caso paradigmático e irónicamente también fue el primer juicio televisado en la historia americana. En 1977, Ronnie Zamora, del estado de Florida, con 15 años de edad, tomó un revólver e ingresó en la casa de su vecina para robarla. Y antes de que abandonara el lugar, Eleanor Haggart, de 82 años, una dama que siempre se había mostrado amable con Ronnie, estaba muerta. Ronnie tomó $415 y se fue de juerga a Disney World junto con un amigo. Cuando lo arrestaron y llevaron a juicio, su abogado trató de argumentar que Ronnie no había podido controlarse porque padecía de lo que él llamó intoxicación televisiva subliminal involuntaria. En otras palabras, sostenía que Ronnie había mirado tantos episodios violentos de Kojak que ya no podía diferenciar entre el bien y el mal. La corte, por supuesto, rechazó el argumento por absurdo y Ronnie fue sentenciado de por vida. Pero la pregunta aún inquieta a los padres en la actualidad. ¿Qué efecto tiene la televisión sobre nuestros hijos? ¿Puede la Biblia ayudarnos de alguna manera? Mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, ¿dónde están tus hijos? Bueno, aunque no nos guste, los aparatos de televisión son un mueble imprescindible en la mayoría de los hogares. El 99% de las casas canadienses y en los Estados Unidos tienen un televisor. Y lo encienden 22 horas semanales como promedio, o sea, más de 3 horas por día. Paul Kropp escribió en Today Parents Magazine que los niños canadienses y estadounidenses están mirando un promedio de 2.7 horas de televisión cada día. Es más que el tiempo que pasan en la iglesia o hablando con sus padres. Si unimos ese dato con la estimación de la Kaiser Family Foundation de que el 81% de los niños menores de 7 años no tienen ninguna supervisión cuando mira la TV, nos volvemos a preguntar, ¿qué efecto tiene toda esa exposición a la televisión sobre nuestros hijos? Bueno, el abogado de Ronnie Zamora trató de argumentar en 1977 que el exceso de televisión había convertido a su cliente en asesino. Sostuvo que subconsciente e involuntariamente Ronnie había sido condicionado por las cosas que había visto en la televisión para robar a su vecina y luego matarla. La defensa argumentó que no era un asesino a sangre fría, sino una víctima de la intoxicación televisiva involuntaria, queriendo significar que había vivido en un mundo de fantasía durante tanto tiempo que ya no podía diferenciarla de la realidad. Y en su alegato solicitó el veredicto de inocente por enfermedad. Pero la corte no aceptó el argumento. Le dieron a Ronnie una sentencia de por vida, sin posibilidad de libertad bajo palabra antes de cumplir los 25 años. Y cuando se cumplió ese lapso, en febrero del 2002, la solicitud de libertad bajo palabra fue negada. La influencia de la televisión no es excusa para robar o matar. Pero, ¿eso quiere decir que la televisión no tiene influencia real en nuestros niños? En absoluto. La corte argumentó que Ronnie estaba capacitado para advertir la diferencia entre el bien y el mal, pero nunca negó que el exceso de televisión hubiera jugado un papel en su comportamiento. Y no me atrevería a ir tan lejos como para afirmar que la industria del entretenimiento tiene la culpa de todos los problemas de la sociedad, pero la televisión tiene que asumir parte de la responsabilidad. Es obvio que la violencia en la televisión nos lleva a que alguien cometa un asesinato u otro tipo de actos violentos, pero sin duda deja su marca en nuestra cultura. Si tenemos en cuenta que la programación infantil en los estados del norte, los Estados Unidos y Canadá tiene 20 episodios violentos por hora como promedio,
o sea, 4 veces más que la programación para adultos, no podemos menos que preguntarnos qué impacto tendrá en esas mentes jóvenes mientras se están desarrollando. La comunidad médica y psiquiátrica tiene pocas dudas al respecto. Por ejemplo, en enero del 2001, el cirujano general de los Estados Unidos, David Satcher, dio a conocer un informe en el que se demuestra una relación definida entre la conducta agresiva de los niños y la exposición reiterada a entretenimientos violentos. El mismo año, la Comisión Federal de Comercio publicó un informe que probaba que la industria cinematográfica comercializa deliberadamente películas violentas, clasificadas como no aptas para menores, entre niños de 12 años. En ese informe, un ejecutivo del marketing afirmó: nuestra meta es alcanzar el esquivo target de la audiencia adolescente y asegurarnos que todos los que tengan entre 12 y 18 años vean nuestra película. En otras palabras, están utilizando ese contenido inapropiado como cebo para las mentes de los jóvenes. Ahora, amigo y amiga, piénsalo por un momento. Antes de cumplir los 18 años, el niño promedio ha sido testigo de 16,000 asesinatos en la televisión. Eso no es nada nuevo. Lo hemos oído por años. Pero la pregunta es, ¿qué impacto tiene eso en nosotros? La Comisión Judicial del Senado americano sostiene que el 10% de los crímenes juveniles en los Estados Unidos pueden vincularse directamente con mirar televisión. Y mientras que en Canadá las estadísticas no son tal vez tan violentas como en los Estados Unidos, los estudios aún indican que no están muy a la saga. No hay duda que lo que miramos nos afecta. Por años la industria del entretenimiento ha dicho que no hace más que reflejar la realidad y que no están promoviendo ni perpetuando la violencia. Pero no todos los miembros de la industria coinciden con esa afirmación. Esto es lo que Pat Sajak, el presentador de Rueda de la Fortuna, dijo en un artículo. La gente de la televisión tiene las anteojeras puestas y la gente del cine también, y se niegan a admitir que pueden tener una influencia para el mal en nuestra sociedad. Tú conoces el argumento. Solo reflejamos lo que sucede, no lo provocamos. Y sin embargo, no pasa una semana en esta ciudad sin que haya una ceremonia de premiación en la que se palmeen las espaldas unos a otros y se digan: tú despertaste la conciencia por el SIDA. O gracias al programa que hiciste ya no habrá más abuso infantil. Tienen el concepto de que pueden influir para el bien, pero nunca para el mal. Y eso no tiene ningún sentido. No puede ser de las dos maneras. O lo que vemos en la televisión influye sobre las personas o no lo hace. No hay un filtro para eliminar la influencia negativa. Y no hay duda de que las cosas que vemos modifican nuestra manera de pensar. Es un principio bíblico. Por ejemplo, refiriéndose a Jesús, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:18 lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Con el tiempo te vas asemejando a las cosas que contemplas. Si enfocas siempre tus pensamientos en Cristo Jesús, te vas a ir pareciendo cada vez más a Él. Cuanto más tiempo pases estudiando la Biblia, serás más semejante a Cristo y te harás más resistente a la tentación. Es por eso que el salmista David dijo lo que encontramos en Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los buenos pensamientos producen el buen carácter, pero también es cierto lo contrario. Cuando mantienes los pensamientos enfocados en la inmoralidad y la violencia, poco a poco te vas asemejando a lo que contemplas. Comienzas a perder tus inhibiciones. Las cosas que solían ser objetables o desagradables comienzan a ser aceptables y hasta deseables. Y después que las aceptamos, comenzamos a practicarlas. Por eso Salomón nos advirtió lo que dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Lo que pones en tu mente y tu corazón tiene relación directa con lo que habrás de decir y hacer. Tu conducta está relacionada con el alimento que le das a tu mente. Repito, no estoy diciendo que todo el que mire mucho la televisión se va a convertir en un asesino, sino que nadie va a pasar por esa experiencia sin recibir ningún daño. Es posible que no nos empuje a los extremos, pero déjame preguntarte, ¿a dónde te está empujando? ¿Y a dónde está llevando a tus niños? Hace algunos años tuve el privilegio de conocer a Ben Carson, el neurocirujano pediátrico de fama mundial. Nos habló acerca de las maravillas del cerebro humano. Si introdujera a alguien en esta habitación, nos decía, y dejara que la mirara solo por 2 segundos, dentro de 20 años, utilizando sondas en algunas partes específicas del cerebro, podría producir recuerdos muy vívidos. Hace algunos años, los investigadores de la Universidad de Michigan hicieron un estudio sobre los efectos de las películas de terror y suspenso en el cerebro. Descubrieron que una sola película de suspenso puede afectar los patrones del sueño y provocar pesadillas hasta 10 o 20 años después. Eso es posible porque todo lo que ingresa en tu mente queda allí para siempre. Es permanente. Tu cerebro lo guarda y llega a ser parte de ti. Con el tiempo, con la exposición suficiente, pasa a ser parte de tu carácter. No es de extrañar que el rey David haya prometido lo que aparece en Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Nos sorprende que David lo haya comprendido años antes de que se inventara la televisión. ¿Te conviertes en lo que miras? ¿Quiere decir que no podemos mirar televisión? Por supuesto que no. Si no pudieras mirar televisión, tampoco podrías mirar este programa, ni otros muy buenos programas cristianos. Pero significa que como cristianos debemos ser más cuidadosos con lo que ingresamos a nuestros hogares y a nuestras mentes. Y deberíamos ser doblemente cuidadosos cuando se trata de exponer a nuestros niños. Un número creciente de padres están comenzando a sentir que los niños y la violencia en la televisión son una mezcla poco saludable, especialmente cuando los estándares de moral de la industria del entretenimiento continúan en picada y en descenso. Después que Marc Lapine asesinó a 14 alumnas en la masacre de Montreal en 1989, 200,000 canadienses decidieron que tenían que hacer algo. Le solicitaron a la Comisión de Radio y Televisión del Canadá que tomara los recaudos para limitar la violencia en la televisión. Y aunque los padres han protestado, la frecuencia del lenguaje indecente en el horario central aumentó un 45% entre 1990 y 1994 y continúa aumentando. Y los padres que se interesan y preocupan ya están hartos. Los programas diurnos son igualmente malos y presentan un espectáculo de estilos de vida promiscuos y aberrantes. El show de Jenny Jones, por ejemplo, entrevistó a una mujer que había quedado embarazada realizando una película pornográfica. Los temas de algunos conductores de programas incluyen cosas como sexo grabado en vídeo y esposas de violadores. Dime, cuando tienes en cuenta que fuimos creados originalmente en la imagen de Dios y que fuimos creados para cosas nobles y elevadas, ¿qué valor tienen esos temas para nuestras mentes? Otro productor presentó a una niña de 17 años que asegura haberse acostado con más de 100 hombres. Y otra conductora conocida en los Estados Unidos, cuyo programa parece ser muy popular entre los alumnos de la secundaria, entrevista a una mujer que fanfarronea de haberle disparado con una pistola a la esposa de su novio. Se hace difícil de creer que en la generación anterior los censores le prohibieron a Lucille Ball que usara la palabra embarazo en la televisión, porque la consideraron demasiado osado. Pero hoy las cosas han cambiado, mis amigos. La televisión parece que está cada vez más subida de tono. Los preadolescentes discuten temas que nos hubieran hecho sonrojear en nuestra generación.
Y un analista de medios ha señalado que el espectador promedio ve más sexo entre extraños que entre personas casadas. Me pregunto, ¿cuál es el mensaje que están recibiendo nuestros hijos? A nadie le importa que Jesús nos haya dicho que no solo es pecado cometer adulterio, sino que también es pecado desearlo. Pero yo os digo, dijo Jesús en Mateo 5, versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, aunque tengas una familia sólida y seas respetuoso del compromiso matrimonial en tu hogar, ¿qué otros mensajes están recibiendo tus hijos? Los estudios nos muestran que el padre promedio pasa solo 38 minutos y medio en conversación con sus hijos cada semana, pero la televisión ocupa casi 20 horas de su tiempo. Dime, ¿con qué valores están creciendo nuestros hijos? Solemos guardar las pastillas en el botiquín porque no queremos que nuestros hijos las encuentren. Los vigilamos como un halcón cuando estamos en la playa porque no queremos que se ahoguen. Les enseñamos a mirar los dos lados antes de cruzar la calle y les decimos que nunca acepten invitaciones de extraños. Pero a la vez dejamos que las cadenas de televisión les enseñen a nuestros hijos durante más de 20 horas cada semana y el 81% del tiempo no prestamos atención a lo que le están enseñando. O sea que, ¿con qué valor están creciendo nuestros hijos? El sexo y la violencia no son los únicos desafíos que la televisión le presenta a los padres. Hay otro problema significativo en la cantidad de publicidad a la que se exponen mientras están pegados a la pantalla. ¿Sabes tú que el niño promedio verá 20,000 anuncios comerciales en un año? Y todos habrán sido diseñados específicamente para hacerle cambiar sus valores. Por eso los anunciantes están dispuestos a pagar $3 millones por un comercial de 30 segundos en una transmisión de una final de fútbol americano o el Super Bowl. Porque saben que la influencia que tendrá en el público les permitirá ganar mucho más dinero que eso. Los anunciantes saben también que los niños desarrollan su lealtad por productos específicos a edad muy temprana. Y los estudios recientes del Instituto Nacional sobre Medios y la Familia indican que los niños desarrollan la lealtad a las marcas a la temprana edad de 2 años. Los anunciantes saben que si pueden atrapar a un bebé con un producto en particular, habrán ganado un consumidor durante mucho tiempo. Ahora piensa en el efecto que un menú interminable de publicidad puede tener sobre tu hijo. Se ha estimado que, en promedio, cuando alguien alcanza los 65 años en este país, ha mirado unos 2 millones de comerciales, todos pensados en hacerle cambiar su manera de pensar y hacerlo querer algo que aún no tiene. Sin embargo, la Biblia nos advierte acerca de algo que se llama avaricia. Veamos lo que Jesús dijo en San Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El apóstol Pablo escribió más o menos algo similar en Filipenses capítulo 4, versículo 11, o haciendo eco de las palabras de Jesús, yo diría: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero el rubro de la publicidad, que factura unos $40,000 millones por año, continúa persuadiéndonos de que cuanto más tengamos, más felices seremos. Y comienzan a edad muy temprana a enseñarnos a estar descontentos con lo que tenemos, a ser infelices con lo que poseemos. Y para empeorar las cosas, estar horas frente al aparato de televisión, allí nos enseñan a ser menos activos. Se ha demostrado que los hombres que miran más de 21 horas de televisión por semana, que es el promedio en los países del norte, Estados Unidos y Canadá, duplican el riesgo de contraer diabetes en la edad adulta. Ahora, junta esto con el hecho de que uno de los principales anunciantes en el horario de la programación infantil es la comida chatarra, o le llamamos en inglés junk food. 20 horas frente al televisor son 20 horas en las que tus hijos no realizan ningún ejercicio
Y esa es una buena receta para el desastre. 1/3 de los niños americanos que tienen diabetes están desarrollando la diabetes típica de la edad adulta. En la mayoría de los casos, se trata de una enfermedad prevenible por completo. Es una enfermedad del estilo de vida, y apagar el tubo o plasma con más frecuencia podría ser de gran ayuda para evitar que los niños la desarrollaran. También sería una buena medida para mejorar sus mentes. Según un estudio realizado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, los logros académicos caen drásticamente en los niños que miran más de 10 horas de televisión por semana. Y en ese país, esa cifra se duplica. En una serie de estudios que se realizaron a través del continente, se demostró que los niños que miraban mucha televisión tenían peores notas en lectura, escritura y en pruebas matemáticas. Pregunto, ¿será coincidencia? No, para nada. En las bibliotecas de todos los Estados Unidos se retiran más videos que libros. En otras palabras, ya no leemos más, y la televisión no nos impulsa a desarrollar la imaginación y utilizar las capacidades mentales que Dios nos dio. El Centro de Políticas Públicas de Annenberg ha estimado que incluso entre los programas que llaman educativo, el 21% no tiene ningún valor educativo real. Por encima de todo, algunos investigadores están sugiriendo que podría haber un vínculo entre la cantidad de televisión que miran los niños antes de los 5 años y la propensión a desarrollar el síndrome de la falta de atención. Aunque los estudios no han sido concluyentes, todo un cuerpo de evidencia sugiere que una vez que los circuitos neuronales de los niñitos han sido acondicionados para recibir información de un programa de televisión dinámico que capta la atención, el maestro tiene que trabajar muchísimo para competir tan solo con una tiza y un pizarrón. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Deberíamos empacar todos los aparatos y regresar a la Edad Media? No, absolutamente no. Personalmente disfruto de algunos avances tecnológicos que ha realizado la humanidad. Me gusta consultar las noticias y el clima en mi receptor satelital cuando viajo a diversos lugares. Me gusta ingresar en Internet y encontrar la información, noticias que necesito sin tener que trasladarme hasta la biblioteca. No, amigo, no estoy queriendo decir que haya que tirar el televisor o la computadora. Aunque si la situación en tu hogar se torna incontrolable, es mejor que te liberes del aparato antes de exponer a tu familia a algo que podría ser muy dañino para ella. Tampoco estoy muy seguro de seguir mayor censura, aunque oro para que las personas responsables de la programación puedan tener una mejor conciencia y pensar 2 veces los materiales que van a enviar a nuestros hogares. No estoy muy seguro de que controles más estrictos puedan solucionar el problema, y no estoy a favor de imponer esa clase de controles que pueden provocar una monstruosidad poco mejor que el matrimonio entre la Iglesia y el Estado que precipitó la Inquisición. Pero estoy convencido de que deberíamos ejercer mayor discreción. Los consumidores son tan culpables como los productores. Y al hacer nuestras elecciones, les indicamos cuál es el tipo de material que nos interesan. Y por eso lo producen. Hay negocio detrás de esto. Y no estoy hablando solo de los niños. Esto se aplica a todos nosotros. Yo escucho a muchas personas que se quejan de que no tienen tiempo para estudiar la Biblia o para asistir a las reuniones de oración, pero pueden ver de 10 a 20 horas de televisión por semana. Y lo hacen naturalmente, ya parece ser parte de su vida diaria y su rutina. Las cadenas de televisión podrán monopolizar una porción significativa de nuestro tiempo, pero nunca nos darán la clave de la felicidad y la paz duraderas. Y para ser sinceros, no les interesa ayudarnos a desarrollar un carácter firme, ni señalarles a nuestros corazones el camino al cielo. Tenemos la posibilidad de elegir y deberíamos hacerlo más a menudo apagando el aparato. Puede ser que tus hijos no te lo agradezcan ahora, pero créeme que un día, cuando hayan crecido y hayan formado sus propias familias, sí te lo agradecerán. Amigo y amiga,
Es tiempo de evitar que las personas que no demuestran mucho apego por los principios morales sean quienes establezcan las normas de nuestros hijos. Oh, cuánto mejor sería nuestro mundo si acalláramos la voz de Hollywood y no le permitiéramos ahogar la voz de Dios en nuestros corazones. ¿No lo crees? Aún hay un lugar calmo y tranquilo en este mundo, el que se encuentra en la presencia de Dios. Y aquí está el consejo que se aplica para esta y tantas otras circunstancias y ocasiones. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las personas me suelen decir que les gustaría que sus familias fueran mejores, más unidas. Y a veces me pregunto cuánto éxito podríamos tener si pudiéramos sacar de nuestro medio las influencias que les enseñan a nuestros hijos valores que no están de acuerdo con el propósito divino. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que la voluntad de Dios es que tengamos mejores familias. ¿No es ese tu deseo? Si es este tu deseo, ¿por qué no me acompañas en oración? Vamos a orar a nuestro Padre para que Él nos guíe, para que lo que entre en nuestra mente y nuestro corazón, y el corazón y la mente de nuestros niños, sea algo que los edifique para vivir para siempre en la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, durante mucho tiempo hemos permitido que alguien más fije nuestra agenda moral y le hemos permitido educar a nuestros hijos. ¿Cómo anhelamos estar ante tu presencia, donde las distracciones del mundo desaparecen y no escuchamos más que tu voz? Condúcenos hasta tu trono y danos la paz en nuestros hogares y en nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Quiero invitarte a que nos visites en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener una gran variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.